La sala de vistas del juzgado de lo penal número 4 tenía el tipo de silencio que no viene de la ausencia de sonido, sino de la presencia de algo que no ha ocurrido todavía, pero que está a segundos de ocurrir. 200 personas aproximadamente. Familia de Osvaldo en las primeras filas. Periodistas en la parte de atrás. El fiscal con la postura de quien ha ganado el caso y ya sabe que lo ha ganado. Los abogados defensores con los papeles en orden. Y en el centro de todo, sentado con las manos cruzadas sobre la mesa y la columna completamente recta, Osvaldo Mena. 54 años. 1,74 m. Pelo entrecano, cara ordinaria, ojos quietos. El tipo de hombre que en cualquier otro contexto, en cualquier otra circunstancia, no generaría ninguna atención particular de nadie, porque no hay nada en él que lo señale, que lo diferencie, que lo haga visible de una manera especial. El juez Montalbán llevaba 21 años en el oficio. Había leído centenares de sentencias. Las había leído con la serenidad profesional del que ha aprendido que el cargo requiere una cierta distancia entre lo que siente y lo que pronuncia, porque lo que pronuncia tiene que ser lo que la ley dicta, y la ley no siempre dicta lo mismo que siente. Abrió el expediente. Buscó la primera página. La encontró. Luego hizo algo que nadie en esa sala esperaba. Cerró el expediente. Miró a Osvaldo Mena durante varios segundos, con una expresión que no era pena en el sentido condescendiente del término, y que tampoco era la inexpresividad institucional que los jueces aprenden a mantener, sino algo intermedio y difícil de catalogar. Una especie de honestidad incómoda, la de alguien que tiene que hacer algo que sabe que tiene que hacer, y que aún así siente la necesidad de decir algo antes de hacerlo. Dijo: «Señor Mena, antes de leer la sentencia, necesito pedirle perdón». La sala completa tardó 3 segundos en reaccionar. El fiscal levantó la vista de sus papeles. Los abogados defensores se miraron entre sí. Alguien en la galería de público hizo el sonido involuntario de quien acaba de escuchar algo que no esperaba escuchar y que no sabe todavía cómo procesar. Osvaldo Mena lo miró, sin cambiar la expresión, sin aceleración visible en la respiración ni en el parpadeo, con la misma calma que había mantenido durante los 147 días que duró el proceso desde su detención hasta este momento. Dijo: «No lo necesita, señor juez. Usted tiene un trabajo que hacer, igual que yo tenía el mío. Para entender lo que Osvaldo Mena hizo en la madrugada del 16 de noviembre de 2022, hay que entender primero quién era Osvaldo Mena, no la versión del expediente, que es real pero incompleta, de la manera en que son incompletas todas las versiones de las personas que construyen los expedientes judiciales. Actos, fechas, evidencias, categorías que el sistema necesita para procesar lo que ocurrió. Hay que entender al hombre. Y para entender al hombre, hay que ir al barrio donde vivió durante 54 años y donde todavía vive la mayor parte de las personas que pueden decir que lo conocieron. El barrio se llama La Loma de San Blas. No es importante cuál ciudad. Lo que importa es el tipo de lugar. Uno de esos barrios que las ciudades producen en sus márgenes cuando el crecimiento urbano se hace sin planificación suficiente, y los que llegan después de que todo lo central ya está ocupado, construyen lo que pueden con lo que tienen en los lugares donde el suelo todavía está disponible porque nadie más lo quiere. Un barrio con calles que en los mapas oficiales tienen nombre pero que sus habitantes no usan porque tienen los suyos propios, más precisos, que señalan esquinas y solares y fronteras que no aparecen en ningún plano institucional, pero que son completamente reales para cualquiera que viva dentro. Un barrio que ha tenido sus momentos difíciles y sus momentos menos difíciles, y que en la época en que Osvaldo creció en él, tenía suficiente de ambas cosas para que cualquier niño con ojos abiertos aprendiera desde muy pronto algo sobre la distancia que puede existir entre el mundo que promete el resto de la ciudad vista desde aquí y el mundo que existe realmente aquí. Osvaldo nació en ese barrio en 1968. Su padre, Fermín, era electricista. Trabajaba en cuanto le salía, que era bastante en los años buenos y menos en los años menos buenos, y distinguía muy bien los dos tipos de años, aunque las diferencias no siempre fueran visibles desde fuera. Su madre, Encarnación, era la persona que Osvaldo describía 30 años después, cuando alguien le preguntaba sobre ella, con una sola frase que tenía la densidad de las frases que contienen décadas. Era el tipo de mujer que cree que si das más de lo que tienes, te irá bien. Y generalmente tenía razón.
Encarnación era catequista en la parroquia de San Blas, la iglesia de ladrillo, visto que estaba en la plaza del barrio, y que era, al mismo tiempo, el único edificio con cierta monumentalidad de toda la zona, y el lugar donde la mayor parte de los vecinos gestionaban los ritmos de su vida colectiva. Las primeras comuniones, las bodas, los funerales, las reuniones de vecinos cuando había algo que resolver y se necesitaba un espacio neutral donde hacerlo. Osvaldo creció en esa parroquia con la misma naturalidad con que crece cualquier niño en el entorno donde su madre tiene presencia y responsabilidad, siendo parte del paisaje, siendo conocido por todos, aprendiendo sin que nadie se lo enseñara de manera formal, las habilidades sociales específicas de los lugares donde todo el mundo se conoce y donde tu reputación y la de tu familia son una sola cosa. A los 16 años, Osvaldo empezó a ayudar a su madre en las clases de catequesis. No fue una decisión especialmente meditada. Fue la de alguien que estaba allí, que sabía hacerlo, que vio que hacía falta y que se ofreció. Así empezó. Y esa manera de empezar, tan ordinaria y tan carente de dramatismo, era completamente representativa de cómo Osvaldo tomaba la mayoría de las decisiones importantes de su vida, sin anunciarlas, sin darles más peso del que tenían en el momento, simplemente haciendo lo que había que hacer con lo que tenía. Cuando cumplió 20 años y Encarnación dejó la catequesis por problemas de salud que le afectaban a la movilidad, Osvaldo no la dejó. Siguió, por su cuenta, con la estructura que había aprendido de ella y con la que fue desarrollando de manera propia a lo largo de los años, con los grupos de niños de 6 a 10 años que llegaban cada sábado a la parroquia de San Blas a aprender lo que sus padres consideraban que tenían que aprender, y que con Osvaldo también aprendían otras cosas que no estaban en el programa oficial, pero que él consideraba igualmente necesarias. Que resolver los problemas con los puños tiene siempre consecuencias que superan lo que se gana. Que los adultos que parecen más duros son a veces los que más miedo tienen. Que no pedir ayuda cuando la necesitas no es fortaleza, sino una forma particular de orgullo que tarde o temprano te cuesta algo que no querías pagar. Lo decía con palabras distintas dependiendo de la edad del grupo que tuviera delante, pero siempre lo decía. Osvaldo trabajó durante 30 años en el almacén de distribución de una empresa de materiales de construcción. Trabajo de almacén, físico, con horarios que empezaban a las 6 de la mañana y que dejaban las tardes libres. Usó esas tardes durante 3 décadas, de maneras que sus compañeros de trabajo nunca terminaron de entender del todo, porque no encajaban en ninguna de las categorías que los hombres de su generación y su entorno solían usar para llenar el tiempo libre. No era fútbol, no era la barra del bar, no era la televisión, era el barrio, era la parroquia, era el centro juvenil que el ayuntamiento había construido a finales de los 90 en un edificio prefabricado que se oxidaba de manera visible, pero que tenía calefacción en invierno y sillas suficientes para hacer una reunión, que en la loma de San Blas era ya bastante más de lo que había antes. Osvaldo fue parte de la junta del centro juvenil desde el primer año. Organizó talleres de electrónica básica porque le parecía que saber cómo funciona lo que usas cada día te da un tipo de relación con el mundo que el desconocimiento te quita. Organizó excursiones que no costaban nada porque los coches de varios voluntarios podían llegar hasta el parque regional que quedaba a 40 minutos y donde había monte suficiente para que un chico de 12 años que nunca había estado en un monte, entendiera que el mundo tiene más textura de la que ve desde la ventana, de su habitación. Fue durante años el árbitro informal de los conflictos que en ese barrio, como en todos, se producían con la regularidad de lo que tiene sus propias tensiones internas y sus propias jerarquías no declaradas. Peleas entre chicos que se resolvían con conversaciones que nadie había solicitado formalmente y que sin embargo llegaban a los implicados de la manera en que llegan las conversaciones que vienen de alguien con suficiente autoridad moral para que te sientes y escuches, aunque no lo hayas pedido. La autoridad moral de Osvaldo no era de ningún cargo ni de ningún título. No tenía ninguno. Era del tipo más difícil de construir y más difícil de falsificar, la que viene de que durante 30 años la misma persona ha hecho lo que ha dicho que haría y ha estado donde dijo que estaría y no ha pedido nada, a cambio que no fuera que quien lo recibía hiciera algo con ello. Era el tipo de hombre que los barrios como la Loma de San Blas necesitan y que producen con menos frecuencia de la que necesitan,
y que cuando los producen no siempre los reconocen a tiempo. Fue el tipo de hombre que nadie en ese barrio, absolutamente nadie, habría señalado si alguien le hubiera preguntado quién podía haber hecho lo que hizo la madrugada del 16 de noviembre de 2022. Damián García Ruiz llegó a la catequesis de Osvaldo con 6 años, de la mano de una abuela que tenía ya la espalda encorvada por el peso de los años y de algo más difícil de cargar que los años. La madre de Damián estaba en un proceso de tratamiento de adicción que había empezado bien y que tuvo varios reintentos antes de consolidarse. El padre no estaba en ningún lugar que importara. La abuela, Dolores, era quien lo llevaba a todos los sitios a los que había que llevarlo y quien cubría los espacios que los demás adultos de su vida no podían cubrir en ese momento. Damián tenía 6 años y los ojos del tipo de niño que observa todo con mucha más atención de la que su edad debería requerir, porque ha aprendido que prestar atención es la diferencia entre anticipar lo que viene y que lo que viene te llegue sin aviso. Tenía esa forma específica de mirar a los adultos que tienen los niños que han crecido en entornos inestables. No la ingenuidad completa que la infancia debería poder permitirse, sino algo más cauteloso, más calibrado, más parecido a la lectura constante que hacen los que no pueden darse el lujo de no leer. Osvaldo lo vio desde la primera semana, no de manera especial, no en el sentido de que Damián fuera su favorito o que le dedicara más atención que a los demás de manera deliberada, sino en el sentido de que Osvaldo tenía, después de 20 años de catequesis y de centro juvenil y de los sábados en la parroquia, algo parecido a un ojo clínico para identificar los niños que están bien y los que están bien en apariencia, y los que no están del todo bien aunque nadie lo haya nombrado todavía. Y Damián era del tercer tipo, un niño que funcionaba, que reía, que participaba, que tenía las habilidades sociales suficientes para moverse en un grupo sin aislarse, pero que de vez en cuando, en los momentos en que el grupo se dispersaba y quedaba un espacio de tranquilidad sin estructura, se quedaba quieto con esa quietud específica de los niños que tienen demasiado en la cabeza para su edad. No hizo nada especial con esa observación. Lo que hizo fue lo que hacía con todos los niños que identificaba en esa categoría: estar disponible. No de manera intrusiva ni con el paternalismo de quien decide que sabe mejor que el niño lo que el niño necesita. Simplemente con la presencia de alguien que está, que ve, que no tiene prisa y que no necesita nada del niño para seguir estando. Damián tardó 3 semanas en hablarle. No de las cosas difíciles. Primero de lo que hablan los niños de 6 años cuando encuentran a un adulto con tiempo y disposición. De un perro que había visto en la calle. De una película que había querido ver y no había podido. De una pelea en el colegio que no había sido culpa suya, aunque el maestro había dicho que sí. Osvaldo escuchó con la atención completa que había aprendido a dar a este tipo de conversaciones, no porque fueran importantes en sí mismas, sino porque el niño que te cuenta las cosas pequeñas está evaluando si eres de los que escuchan, y los que escuchan son los que eventualmente escuchan también las cosas grandes. Damián continuó viniendo los sábados durante 6 años, hasta que la catequesis de la edad que le correspondía terminó. Después siguió viniendo al centro juvenil. Después siguió viniendo de otras maneras, con una pregunta, con un problema, con la necesidad específica de hablar con alguien que no fuera su madre, que había conseguido su estabilidad y con quien la relación era buena pero que tenía el peso emocional de toda la historia anterior. O su abuela Dolores, que tenía ya 80 años y cuya presencia en la vida de Damián era la de alguien que lo quería más de lo que podía y que ambos sabían que ese equilibrio no duraría siempre. Osvaldo fue, durante 17 años, el adulto de referencia que Damián tenía fuera de su familia directa. No lo dijo así, no lo planificó así. Simplemente ocurrió, con la naturalidad de las cosas que se construyen despacio y sin declaración formal, y que cuando uno se da cuenta, ya forman parte del paisaje permanente de la propia vida. Damián creció, tuvo sus años difíciles en la adolescencia, que en la Loma de San Blas tenían una textura específica, porque el barrio en esa época acumulaba ciertos problemas que no habían estado siempre allí con la misma presencia, pero que habían ido instalándose con el tiempo, y que en la adolescencia son más difíciles de ignorar que en la infancia, porque la adolescencia te pone precisamente en la zona de contacto entre lo que ya no eres y lo que todavía no eres. Y esa zona es la que ciertos tipos de ofertas saben encontrar con una eficiencia que ningún programa institucional iguala.
Osvaldo lo vio navegar esos años. Lo vio tomar algunas decisiones que no habría tomado él y que no podía tomar por él. Lo vio equivocarse en cosas menores y salir de ellas, volver, recalibrar. Lo vio construir, poco a poco, y con el tipo de esfuerzo que no es espectacular, pero que es el único que produce cosas duraderas. Algo que se parecía a un proyecto de vida, una formación profesional en fontanería, un trabajo en una empresa de reformas, una novia llamada Isabel con quien llevaba 2 años y que según Damián era la primera persona que lo entendía, sin necesidad de explicaciones. Damián tenía 21 años cuando conoció a Sixto Arrabal. Hay personas que hacen daño de manera explícita y reconocible, con la clase de visibilidad que hace que el sistema y los que están cerca puedan identificar lo que hacen y reaccionar. Y hay personas que hacen daño de una manera que el sistema tiene dificultades para procesar, porque lo que hacen existe en los espacios entre lo que la ley puede demostrar en un juzgado y lo que ocurre en la realidad. Esa segunda categoría es más difícil, no porque el daño sea menor, sino porque su invisibilidad para los mecanismos de control formal lo hace más duradero y más difícil de interrumpir. Sixto Arrabal tenía 42 años cuando Damián lo conoció. No era un hombre de cartel. No era el tipo que aparece en los operativos de prensa con las manos esposadas y el logo de la unidad policial de fondo. Era el tipo que opera 2 escalones por debajo de eso, en el nivel donde la visibilidad es suficientemente baja para sobrevivir a los operativos y donde las conexiones son suficientemente útiles para que los que podrían molestarse en mirarlo más de cerca encuentren que mirar en otra dirección es siempre la opción de menor complicación. Llevaba 12 años en la Loma de San Blas. Tenía un local. Vendía electrodomésticos de segunda mano. El local funcionaba lo suficientemente bien como para justificar su existencia en los documentos que le importaban a quien le importaban, y lo suficientemente mal como para explicar los números cuando había que explicarlos. Tenía un par de empleados jóvenes que rotaban con una frecuencia que en cualquier otro contexto habría generado preguntas, pero que en ese contexto era parte del paisaje. No vendía en la calle. No necesitaba. Tenía una red de personas que operaban a través de esa red, con la estructura difusa que tienen las redes, que han aprendido que la concentración es el primer punto de vulnerabilidad. Lo que Osvaldo sabía de Sixto Arrabal venía de años de vivir en el mismo barrio y de tener el tipo de oídos que tienen las personas que los demás les cuentan cosas porque saben que lo que les cuentan no sale de allí y que puede producir algún efecto útil. Sabía lo suficiente para tener una imagen clara y lo suficiente para saber que tener una imagen clara y poder hacer algo con esa imagen eran 2 cosas completamente distintas. Había hablado con agentes de policía del barrio 2 veces en los años anteriores. En ambas ocasiones, la conversación había sido educada y había producido exactamente nada de lo que Osvaldo esperaba que produjera. No porque los agentes no creyeran lo que decía, sino porque lo que decía no era el tipo de información que el sistema procesal puede convertir en acción con la velocidad que la situación requería. Damián conoció a Sixto a través de alguien del trabajo. Una cena, un par de conversaciones. La facilidad específica que tiene Sixto para hacer que cualquier persona nueva en su entorno se sienta bienvenida, cómoda, parte de algo que tiene un calor social que a veces no está disponible de otras maneras. Damián no era ingenuo. Tenía 21 años y había crecido en la Loma de San Blas y sabía algunas cosas sobre cómo funciona el mundo en ciertos aspectos. Pero saber algo en abstracto y resistir la versión concreta y específica de ese algo cuando llega con la presentación adecuada en el momento adecuado son 2 tipos de conocimiento completamente distintos. Osvaldo lo supo cuando Damián dejó de venir. No de golpe. De la manera en que se van las personas que están en un proceso que no han elegido del todo conscientemente y que de alguna manera saben que quien las conoce bien lo va a ver, espaciando las visitas, llegando más tarde, respondiendo con menos detalle, con una energía diferente que el que los conoce identifica aunque no pueda nombrarlo con precisión todavía. Osvaldo esperó. Fue al almacén de electrodomésticos 2 veces con pretextos ordinarios para mirar lo que había, para no comprar nada porque lo que había no era lo que decía ser. Observó. Preguntó a quienes podía preguntar con la discreción necesaria. Construyó el cuadro con la misma paciencia con que había construido siempre cualquier cosa que requería tiempo para construirse bien. Lo que vio, cuando el cuadro estuvo suficientemente completo para verlo, fue esto.
Damián llevaba 4 meses en el borde de algo que en el barrio todos reconocían, aunque no todos pudieran o quisieran nombrarlo. No era todavía el punto sin retorno. Había todavía distancia desde donde estaba hasta donde podía llegar. Pero esa distancia se acortaba. Fue a buscarlo. No fue una conversación fácil. Las conversaciones que importan entre dos personas que se conocen de verdad raramente lo son, porque dos personas que se conocen de verdad no pueden usar los atajos que se usan con los desconocidos. No pueden simplificar, no pueden pretender que la situación es lo que conviene que sea. No pueden ignorar lo que el otro sabe que tú sabes. Damián intentó al principio la versión general, la que usaba con quien no lo conocía, que todo estaba bien, que nada era lo que parecía, que Osvaldo no entendía del todo cómo funcionaban las cosas ahora. Osvaldo lo dejó terminar, y luego le dijo lo que veía con la precisión de alguien que lleva 17 años mirando y que no tiene ningún interés en la versión conveniente. Damián no respondió de inmediato. Hubo un silencio de varios minutos. Y luego dijo algo que Osvaldo guardó con más cuidado que cualquier otra cosa que Damián le hubiera dicho en 17 años. Dijo: «Sé lo que estoy haciendo, y sé que no debería, pero necesito que entiendas que en este momento no sé cómo parar». Eso fue honesto. Fue la honestidad específica de los momentos en que alguien decide dejar de sostener la versión y decir lo que hay. Y Osvaldo la recibió con el respeto que merecía, sin amplificar el drama, sin el discurso que habría convertido ese momento de apertura en una lección que habría cerrado lo que acababa de abrirse. Le dijo que lo entendía, le dijo que estaba allí. Le preguntó qué necesitaba que fuera diferente para que parar fuera posible. Damián volvió en los meses siguientes. No de manera lineal, porque nada de esto funciona de manera lineal. Pero volvió. Fue al tratamiento que Osvaldo buscó, que no era fácil de encontrar en los términos que la situación de Damián requería, pero que existía si uno sabía dónde mirar y tenía la disposición de insistir cuando el primer no llegaba. Fue a las sesiones durante los meses que le llevó estabilizarse. Isabel siguió con él. A los 23 años, Damián estaba en un lugar que no era el mejor lugar del mundo, pero que era sólido, que era suyo, que había construido con esfuerzo real. Sixto Arrabal seguía en su local del barrio. Lo que ocurrió en los 18 meses siguientes tiene la estructura de las tragedias que no son imprevistas para quien las ha visto construirse, pero que llegan de todas formas porque los mecanismos que las podrían haber interrumpido no funcionaron con la eficiencia que habrían requerido para que ese final no fuera este final. Damián recayó. No fue de golpe. Fue de la manera en que recaen las personas que han trabajado mucho para no hacerlo. Despacio, con la desesperación silenciosa del que ve que el terreno bajo sus pies se va haciendo menos firme y que sabe exactamente lo que eso significa porque ya estuvo allí antes. Hubo señales. Osvaldo las vio. Hizo lo que pudo hacer, que era bastante pero que no era suficiente para cambiar lo que ya estaba en movimiento. Esta vez fue más rápido. Esta vez Sixto Arrabal no operó como la primera vez, desde la distancia de alguien que espera que el proceso haga su trabajo solo. Esta vez fue más directo, con la eficiencia fría de alguien que ha aprendido que los que ya han estado dentro y han salido son más vulnerables la segunda vez, porque ya tienen la arquitectura conocida, y lo que hace falta es solo abrirle la puerta al camino que ya conocen. Damián murió el 27 de agosto de 2022. Tenía 23 años. La causa oficial de la muerte fue intoxicación aguda por sobredosis. Isabel lo encontró en el piso que compartían. Llamó al 112. Llegaron a tiempo para certificar que no había llegado a tiempo. Dolores, la abuela que lo había llevado de la mano a la catequesis de Osvaldo 17 años antes, murió 40 días después. El médico lo llamó fallo cardíaco. Los que la conocían lo llamaron de otra manera, sin necesidad de términos médicos. Osvaldo asistió a los 2 funerales. Al de Damián fue el que organizó la mayor parte de los trámites, porque Isabel estaba en el estado en que se está cuando pierdes a alguien de esa manera, y en ese momento, y la madre de Damián no tenía los recursos emocionales suficientes para gestionar lo que había que gestionar sin ayuda. Osvaldo organizó los trámites con la eficiencia de alguien que ha estado en muchos duelos del barrio y sabe lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Y con el tipo de presencia silenciosa que no llama la atención sobre sí misma porque no está ahí para que alguien la note, sino para que funcione. Cuando todos se fueron esa noche, Osvaldo se quedó en la iglesia de San Blas
hasta que el sacristán apagó las últimas luces y le pidió amablemente que si podía irse, porque tenía que cerrar. Osvaldo salió. Anduvo hasta el banco de la plaza donde había hablado con Damián decenas de veces a lo largo de los años. Se sentó. Estuvo allí hasta pasadas las 2 de la madrugada. No hay registro de lo que pensó en esas horas. No lo contó después, ni en el interrogatorio, ni en el juicio, ni en ninguna conversación que alguien haya recogido con precisión. Lo que sí dijo, en una sola ocasión y sin elaborar, fue esto: que en algún momento de esa noche se le acabó algo. No la calma, que siguió teniendo. No la razón, que siguió funcionando con absoluta claridad. Se le acabó otra cosa. La paciencia, quizás, aunque esa palabra no lo captura del todo. La disposición a seguir contando con que el tiempo y los mecanismos y los canales disponibles producirían el efecto que no habían producido todavía. La fe práctica, no religiosa, en que lo que él podía hacer dentro de los límites de lo que se puede hacer dentro de los límites era suficiente. Eso se le acabó esa noche. Lo que ocurrió a continuación fue lo que ocurre cuando en un hombre que ha pasado 30 años construyendo la versión más contenida y más constructiva posible de sí mismo, algo que estaba sosteniendo esa versión, deja de sostenerla. No fue la ira. Osvaldo no era un hombre de ira. Nunca lo había sido. Fue la claridad. Los 81 días que transcurrieron entre la noche de la plaza y la madrugada del 16 de noviembre son los que el sistema judicial analizó con mayor minuciosidad durante el proceso, porque esos 81 días son los que convierten lo que Osvaldo hizo en lo que el Código Penal clasifica de una manera específica y no de otra. Premeditación, planificación, la ausencia de la circunstancia que atenúa, que es el arrebato, la pérdida súbita de control, que el sistema reconoce como modificadora de la responsabilidad, porque el sistema entiende que hay diferencia entre lo que hace el cuerpo cuando la razón se desconecta y lo que hace alguien que ha pensado lo que va a hacer durante casi 3 meses. Osvaldo no huyó de esa clasificación. No intentó construir una versión que la evitara. Cuando el fiscal la presentó con la documentación que la sostenía, Osvaldo la escuchó sin interrumpirla, y cuando llegó el momento de responder, dijo que era correcta, que la descripción era exacta, que había planificado lo que había hecho porque si no lo planificaba no habría funcionado, y si no habría funcionado, no lo habría hecho. Esa honestidad fue uno de los elementos que el juez Montalbán menciona en la sentencia, en un párrafo que sus colegas describieron como inusual para la escritura de ese tipo de documento, como uno de los aspectos del caso que hacían que la tarea de aplicar la ley en los términos que la ley requería fuera especialmente difícil. Lo que Osvaldo hizo la madrugada del 16 de noviembre fue encontrar a Sixto Arrabal. No fue difícil. Osvaldo conocía el barrio mejor que nadie que lo hubiera estudiado desde fuera, porque lo había caminado durante 54 años, y conocía la vida de ese barrio en la dimensión nocturna que pocos de los que lo habitaban en la dimensión diurna veían con la misma claridad. Sabía dónde encontrar a quién. Había tardado 81 días no en averiguar dónde estaría Sixto, sino en resolver todo lo demás. Sixto Arrabal no sobrevivió a esa madrugada. La causa de la muerte fue traumatismo múltiple. El lugar fue un callejón a 2 bloques del local de electrodomésticos. No hubo testigos directos. La investigación tardó 48 horas en llegar a Osvaldo, no porque él hubiera hecho nada para ocultarse, sino porque no encajaba en ninguna de las categorías en que la investigación habría empezado a buscar. Cuando llegaron a él, Osvaldo no negó nada. Les dijo lo que había pasado con la misma calma con que había dicho en la comisaría del barrio 11 años antes que había que hacer algo con Sixto Arrabal y que no había pasado nada. Lo procesaron, lo juzgaron, y 147 días después de su detención, el juez Montalbán cerró el expediente, miró a Osvaldo Mena y le pidió perdón antes de leer la sentencia. 21 años en el sistema judicial te dan un tipo de perspectiva que no es posible desarrollar de ninguna otra manera, porque requiere haber visto lo que el sistema ve, en la cantidad y variedad en que el sistema lo ve, con la acumulación de casos y de historias y de personas que pasan por las salas de vistas y que dejan en quien las observa durante años el tipo de sedimento que no es posible describir completamente, porque no tiene un nombre preciso en el vocabulario que los jueces usan en sus sentencias, que es el vocabulario de lo que puede demostrarse y categorizarse, no el vocabulario de lo que simplemente se sabe después de suficiente tiempo mirando.
El juez Montalbán era padre de 2 hijos. Llevaba 21 años viendo pasar por su sala vidas que el sistema necesitaba clasificar y que no siempre se clasificaban bien con las categorías disponibles. No era un hombre sentimental, en el sentido que esa palabra tiene cuando se usa como crítica. No dejaba que lo que sentía afectara a lo que la ley requería que hiciera, porque esa era la disciplina que el cargo exigía y que él respetaba de manera genuina, no solo como protocolo, sino como convicción. Era posiblemente el único mecanismo que protegía al sistema de sus propios defectos, la insistencia en que la ley se aplica como la ley dice aunque la ley duela. Pero hay una distancia entre aplicar la ley con rigor y hacerlo sin ser completamente consciente de lo que esa aplicación significa en el caso específico de la persona que tienes delante. El juez Montalbán había leído el expediente completo de Osvaldo Mena durante varios días antes del momento de la sentencia. Lo había leído con la atención que todos los expedientes merecen y con la atención adicional que algunos expedientes generan de manera involuntaria en quien los lee porque tienen una coherencia interna, una arquitectura de vida que se impone sobre la lectura neutral que uno intenta mantener. 30 años de catequesis documentados en testimonios de familias del barrio. El centro juvenil, las excursiones, los talleres, las veces que el centro de atención a menores del ayuntamiento había incluido a Osvaldo como colaborador en programas específicos. Las 2 denuncias a la policía sobre Sixto Arrabal, que habían generado investigaciones que habían generado nada. El caso de Damián, completo, desde los 6 años hasta los 23. La muerte. La muerte de Dolores 40 días después. Y luego, los 81 días. Y luego, la madrugada del 16 de noviembre. El juez Montalbán no podía cambiar lo que la ley decía que debía hacer con Osvaldo Mena. La ley era la ley, y la ley tenía razones de existir que él no estaba en posición de suspender, porque en un caso concreto le parecieran insuficientes para capturar la realidad completa de lo que juzgaba. Eso era la función del sistema legislativo, no la suya. Su función era la que era, y la iba a cumplir. Pero sí podía hacer algo que el protocolo no requería y que tampoco prohíbe porque nunca ha tenido necesidad de prohibirlo, porque no ocurre con la frecuencia suficiente para que nadie haya considerado necesario reglamentarlo. Podía reconocer en voz alta, delante de todos los que estaban en esa sala, lo que ese expediente representaba, lo que significaba que la ley le exigiera hacer lo que le exigía con ese hombre específico, en ese caso específico, no como exculpación, porque no tenía facultad para exculpar, sino como honestidad, como la única honestidad que podía permitirse dentro de los límites de lo que podía hacer. Cerró el expediente, miró a Osvaldo, y dijo lo que dijo. La respuesta de Osvaldo fue la que fue. No lo necesita, señor juez. Usted tiene un trabajo que hacer, igual que yo tenía el mío. Esa respuesta viajó fuera de la sala de vistas en las horas siguientes, de la manera en que viajan las cosas en la época en que vivimos. Rápido, transformada por cada quien que la pasa, despojada por ese proceso de parte del contexto que le daba su forma original, hasta que lo que circula es la cita sin el peso de todo lo que hay detrás. La cita sin los 17 años de Damián, sin los 81 días, sin la plaza a las 2 de la madrugada, sin las 2 denuncias que no produjeron nada. Esa respuesta tiene varias lecturas posibles y todas ellas son verdaderas, aunque no lo parezcan desde el ángulo desde el que se miran. La de alguien que ha aceptado completamente lo que viene y no necesita el reconocimiento de nadie para sostener lo que hizo. La de alguien que ha pensado durante meses en la naturaleza del trabajo de aplicar la ley y que en esa frase está haciendo algo más que responder al juez. Está describiendo cómo entiende lo que hizo, no como extralimitación, no como fractura de ningún código que él reconozca, sino como la aplicación de otro tipo de criterio al que ese barrio específico, con ese hombre específico, con ese resultado específico, lo había llevado. Lo que no es, lo que la respuesta no permite catalogar como, es indiferencia. No es la frialdad del que no siente. Es precisamente lo contrario, la temperatura tan alta que ya ha quemado lo que tenía que quemar, y lo que queda es otra cosa, más quieta, que algunos confunden con frialdad porque no conocen el proceso que llegó hasta ahí. La sentencia fue 22 años. Osvaldo la escuchó con las manos cruzadas y la columna recta. La gente de la Loma de San Blas se enteró esa misma tarde. El barrio tiene sus propios canales de información que operan con más velocidad y más precisión
que cualquier medio externo para lo que ocurre dentro de sus límites. Las reacciones fueron lo que son siempre las reacciones de una comunidad ante algo que ningún manual prevé, porque ningún manual puede prever la textura específica de cada situación concreta. Complejas, contradictorias, honestas en su contradicción. Había quien no podía condenar lo que Osvaldo había hecho, porque la capacidad de condenarlo requería una distancia que vivir en ese barrio y conocer lo que Sixto Arrabal había dejado en él durante 12 años no permite. Había quien sí podía condenarlo, porque la capacidad de no condenarlo requería asumir algo sobre la legitimidad de actuar al margen de los sistemas que no todos estaban dispuestos a asumir. Y había quien simplemente no podía resolver la contradicción y optaba por el silencio, que es la respuesta honesta, cuando las dos cosas que uno siente son igualmente verdaderas y no admiten una síntesis simple. Isabel visitó a Osvaldo la primera semana que fue posible hacerlo. No se sabe exactamente qué dijeron en esa visita. Lo que Isabel dijo después, a alguien que se lo preguntó, fue esto: que Osvaldo estaba bien, que estaba exactamente igual que siempre, que eso le parecía al mismo tiempo lo más reconfortante y lo más desconcertante del mundo. La madre de Damián encendió una vela en la iglesia de San Blas. Lo hizo sola, un martes por la tarde. El sacristán lo vio y no preguntó para quién era. Esas cosas en ese barrio no requieren preguntas. Hay una pregunta que esta historia inevitablemente genera y que no tiene respuesta satisfactoria. ¿Qué hace el sistema cuando el sistema falla primero? No en el sentido abstracto y teórico de la pregunta, que es una pregunta filosófica legítima, pero que vive en el territorio de la discusión académica, donde nadie pierde nada mientras discute, sino en el sentido concreto y específico. Cuando un hombre va 2 veces a la policía con información sobre alguien que está destruyendo vidas en su barrio, y esas 2 veces no producen nada que interrumpa lo que está destruyendo, ¿qué le debe ese sistema a ese hombre? ¿Qué le debe a Damián? ¿Qué le debe a Dolores? No hay respuesta que deje a todo el mundo satisfecho con ella, y desconfía de quien dice tenerla. Lo que sí hay es esto: un hombre que durante 30 años construyó algo en un barrio que de otra manera no lo habría tenido, con sus manos y su tiempo y sin pedir nada que no fuera que quien lo recibía hiciera algo con ello. Tomó una decisión que el sistema no puede aprobar y que sin embargo el juez que lo juzgó sintió la necesidad de pedir perdón antes de pronunciar. Y ese hombre respondió con la única frase que, conociendo todo lo anterior, tiene sentido que respondiera. No porque fuera heroico. Los héroes son personajes de historias que necesitan simplificación para funcionar, y Osvaldo Mena no es una historia simple. Es una persona completa, con su historia completa, que incluye cosas que no se pueden aprobar y cosas que no se pueden negar, y la imposibilidad de separar unas de otras de manera limpia, porque en las vidas reales las cosas no vienen separadas. Lo que sí se puede decir, con la honestidad que esta historia merece, es esto: en el barrio de la Loma de San Blas hay niños que aprendieron a leer el verano anterior con Osvaldo, que aprendieron de él algo sobre cómo resolver los problemas sin los puños, que aprendieron de él algo sobre qué es la responsabilidad hacia los demás y qué es el cuidado hacia los que no tienen quien los cuide. Esos niños no sabrán, hasta que sean adultos y alguien se lo cuente, que el mismo hombre que les enseñó esas cosas cumplió una condena de 22 años por hacer lo que hizo esa madrugada. Cuando lo sepan, cada uno de ellos tendrá que resolver esa contradicción por sí mismo. Eso es, exactamente, lo que Osvaldo habría querido. Estas historias existen porque hay personas cuya vida completa no cabe en ningún expediente y porque alguien tiene que contarlas con la honestidad que merecen. Si crees que merecen ser escuchadas, ayúdanos a que lleguen más lejos. Seguimos.